Bien, bienvenidos nuevamente la gente de objetos. Hoy vamos a trabajar con el tema de colecciones. Eh, Vamos a comenzar a ver un tema interesante que lo vamos a ver, diría yo, de una perspectiva antigua. Digamos. Este código que vamos a ver acá es un código viejo, es un código orientado a Java 1.4, pero nos va a dar pie para luego, más adelante, entender, comprender lo que son las clases genéricas, ¿sí? Después vamos más adelante a ver qué relación hay entre esto y las clases genéricas, ¿sí? Bien, nosotros habíamos visto como lo más parecido a una colección que habíamos visto son los arreglos, ¿sí? Yo había comentado que los arreglos son mucho más rápidos que las colecciones, así que si nos podemos arreglar con un arreglo bárbaro, aunque las colecciones son muchísimo más flexibles, ¿sí? Bien, los arreglos tienen longitud fija, un número fijo de datos, alta velocidad y eficiencia. Las principales limitaciones son solamente almacenan un mismo tipo de datos. Bueno, acá lo pone como una limitación, pero en realidad, si vamos a hacer una programación eh, prolija, como corresponde, segura, digamos, no diría yo mezclar bananas con elefantes, digamos, en un mismo arreglo, digamos, ¿sí? Se supone que los arreglos son del mismo tipo de datos, al igual que las colecciones, ¿sí? Bueno, y tenemos algunas dificultades para insertar datos y hacer ordenamientos y demás de los arreglos, ¿no? Las colecciones están implementadas en el paquete Java Útil, permiten almacenar objetos, solamente objetos, ¿sí? En una misma colección, crecer dinámicamente, agregar y eliminar sin ningún tipo de problema. Pueden mantener esos objetos de forma ordenada y utilizar diferentes tipos de tecnologías que mejor se adapten con el problema a resolver, ¿sí? El framework de colecciones, digamos, permite entonces todo tipo de almacenamiento en memoria de colecciones de objetos, ¿sí? Son muy utilizadas. Por ejemplo, vamos procesando archivos, creamos objetos en memoria, luego lo ponemos en una colección para luego más tarde recorrer esa colección y hacer algo con esos objetos. Lo mismo si recuperamos datos de una base de datos y lo queremos armar una colección de objetos. En fin, tiene múltiples, si queremos podemos almacenar una colección de objetos en memoria y luego mostrarlos en una grilla, en una interfaz gráfica. Realmente tiene múltiples aplicaciones y son muy útiles en Java y están muy bien implementadas. Bien, tenemos diferentes tipos de tecnologías para el almacenamiento de colecciones. Esas colecciones tienen diferentes propiedades o características y además también hay otras características, otras propiedades y características de almacenamiento que tiene, ¿sí? ¿Qué tecnología de almacenamiento tenemos? Bueno, tenemos la tecnología de arreglos, de array, en donde la colección va a seguir esa lógica, la lógica de un arreglo. Podemos tener listas enlazadas, en el caso de Java implementa listas doblemente enlazadas, es decir, que son listas que te permiten avanzar y retroceder. Para la gente de C, digamos, son listas que mantienen dos punteros, un puntero al elemento siguiente y un puntero al elemento previo. Pero bueno, todo esto lo hace en forma automática Java, nos facilita mucho el trabajo. Luego tiene la tecnología de almacenamiento de árbol, ¿sí? Sí, que va a almacenar los objetos como un conjunto de nodos en un árbol. Y otra tecnología de almacenamiento es la tabla de hashing, ¿sí? Ya hemos hablado el año pasado, cuando trabajamos con archivos, he hablado sobre el tema de hashing, bastante interesante, de cómo el hashing era un algoritmo, ¿se acuerdan? Era un cálculo, en realidad, que lo que hacíamos era transformar una clave primaria en una dirección relativa. Bueno, habíamos visto algunas dificultades que tenía el hashing. Bueno, acá también podemos trabajar con claves, objetos que tengan asociado una clave y lo podemos almacenar en la tabla hash. Bien, la lista enlazada, acá vemos una implementación, como dije, es doblemente enlazada, crecimiento dinámico. Digamos, nada que del otro mundo que no se conozca, digamos, bastante simple es todo esto. No tenemos que implementar el código para nada, simplemente usar la API, digamos, para almacenar.
Acá vemos el ejemplo de una tabla hashing. Son todas, el almacenamiento se hace todo por clave-valor. Acá vemos también otra característica del Framework Collection, es que está formada por una serie de interfaces, y como podemos ver, y también lo repetí en el capítulo que hablamos sobre interfaces, fíjense en ustedes que puede haber una jerarquía de interfaces, ¿sí? Cero implementación, toda la cúspide, digamos, de la colección digamos, del Framework Collection, está todo implementado en interfaces, ¿sí? Entonces, en lo más alto de la jerarquía tenemos la interfaz collection. Por favor, no confundir con la clase collections, ¿sí? Es la interfaz collection. De ahí derivan set y list, y de set deriva sorted set. Son todas interfaces, ¿sí? Es decir, lo mismo que map y sorted map. Map y sorted map tienen que ver con clave valor también, ¿sí? Los sets también tienen que ver con claves, ¿sí? En este caso es un almacenamiento por claves, no por clave valor. Pero bueno, fíjense en ustedes que luego, primero está la jerarquía de interfaces y luego van a estar las implementaciones. Hay una serie de clases abstractas, digamos, que derivan de esto, y luego una serie de clases concretas que terminan de implementar el Framework Collection. Así que también podemos ver el Framework Collection como un buen ejemplo de un buen diseño orientado a objetos. Bien, la interfaz collection define simplemente lo que es un conjunto de objetos que hay que persistir. Un conjunto set define objetos que tienen una clave y que no admite repetidos. El objeto list es una colección que tiene la lógica de lista, permite duplicados, ¿sí? Y, digamos, implementa la lógica de una lista. Y un map, que no deriva de collection, está basado en clave valor, ¿sí? Bien, acá tenemos algunas, digamos, acá tenemos la parte abstracta y concreta, digamos, del framework. Tenemos abstract collection, de quien deriva abstract list y abstract set. Después tenemos hash set y tree set como implementaciones ya concretas de lo que es un set, y array list y linked list como implementaciones concretas de lo que son una, una lista con tecnología array o una lista enlazada. Después tenemos tree map y hash map como implementación de un abstract map. Acá tenemos un cuadro eh, que resume un poco las diferentes implementaciones y las diferentes implementaciones concretas, digamos, que podemos usar, es decir, que podemos crear objetos y utilizar esas colecciones, de qué interfaces están derivando y algunas legacy clases que son clases que quedaron, digamos, de implementaciones anteriores, ¿sí? Recomendamos utilizar las implementaciones que están en la parte central de este cuadro. Acá vamos a ver un mal ejemplo, es decir, esto sería un buen ejemplo hasta Java 1.4. A partir de Java 1.5, 1.6 en adelante, esto ya no es un buen ejemplo de código. Pero no importa, lo vamos a ver igual porque después vamos a utilizarlo para explicar las clases genéricas. En realidad, a partir de hoy en día, digamos, cuando estoy hablando de Java 1.8, 1.7, que son las versiones que se están utilizando hoy en día, toda la API de Java se ha escrito en términos genéricos, ¿sí? Pero bueno, antiguamente, como estamos viendo en este código acá, como habíamos dicho, todo deriva de la clase Object. Fíjense ustedes que acá estamos creando una lista enlazada, una linked list, que la llamamos actors, y estamos agregando una serie de actores. Como pueden ver ustedes ahí, estamos agregando todos strings. Pero en aquel momento el prototipo del método add en realidad era algo de tipo object. Como es una colección de objetos y uno dice, bueno, pero ¿qué voy a poner en esa colección? Voy a poner papas fritas, bananas, elefantes, ¿qué pongo ahí adentro? Bueno, ahí adentro voy a poner cosas que deriven de Option. Es decir, la forma más genérica que tenían en esa época de implementar el Framework Collection es implementando, digamos, todos estos métodos como de tipo Object. ¿Por qué? Porque cualquier cosa is an object, ¿sí? Entonces, lo lógico y natural es implementarlo
como algo de tipo object. Con lo cual, todo bárbaro. Ahora, ¿cuál era el problema del Framework Collection implementado en términos de objetos? Que yo pongo una serie de strings, como John Wayne, Elizabeth Taylor, un nombre de artistas, pero después se quedaba bajo la responsabilidad del programador que lo que pretendo sacar de esa colección también sean strings. ¿El problema cuál era? Que si yo tengo un método add que recibe algo de tipo object, entonces yo le puedo poner un string, porque un string es un object, no hay ningún problema. Ahora, cuando yo hago un get para poder obtener ese valor, voy a obtener un object. Entonces ahí tengo que aplicar lo que se denomina downcasting, y voy a tener que castear ese objeto que estoy obteniendo de la colección como algo de tipo string. Ahora, ¿quién sabe qué es lo que tiene metido ahí adentro? Y lo sabe el programador. Si el programador comete un error y mezcla entre medio de los artistas un dato de tipo integer, un dato de tipo W, o cualquier otro, un cliente o cualquier otro tipo de objeto, lo que vamos a provocar es un class cast exception, porque no va a poder castear a string eso que tiene la colección y va a dar un tremendo error en runtime, y esto va a ser un problema en el código, ¿sí? Con lo cual, en realidad, hasta Java 1.5, que esto no fue modificado hasta que no aparecieron las clases genéricas, podríamos decir de que las colecciones eran una gran herramienta, pero tenía que ser manejada con muchísimo cuidado por el programador, porque estaba basada en términos de objects, ¿sí? Bien. Un iterador. Yo puedo crear a partir de una lista un iterador y utilizar el iterador para recorrer esa lista e incluso para eliminar elementos de la lista, ¿sí? Tenemos métodos como next y como hasNext para saber si todavía sigue habiendo elementos y poder hacer un while, es decir, mientras está el iterador hasNext, puedo ir recuperando cada uno de los elementos con un next, ¿sí? Bien. También tenemos métodos definidos en la clase collection, como por ejemplo sort, que para poder hacer ordenamientos, para poder hacer mezclas aleatorias, para poder cambiar el orden inverso, etcétera, etcétera. Obtener el mínimo, el máximo. Tenemos un montón de utilerías, digamos, que están implementadas en la clase collection, ¿sí? Ordenamiento. Tenemos el método, esto es, ojo, que acá estamos hablando de collections, collection sort, ¿sí? Permite, digamos, hacer este ordenamiento, ¿sí? Hay ya colecciones que mantienen sus elementos ordenados, como es el caso de sorted set y sorted map, y también, digamos, hay un problema con el ordenamiento, y acá la gente de C se va a recordar cuando implementamos el quicksort. Se acuerdan que para implementar el quicksort teníamos una función de callback que le tenemos que pasar para poder determinar qué elemento estaba antes y qué elemento estaba después. ¿Se acuerdan que era un elemento, una función que te devolvía 0 cuando los elementos eran iguales, menor que 0 cuando estaba uno antes que el otro, y después mayor que 0 cuando era al revés? En definitiva, el strcmp, por ejemplo, que es una función de C para la comparación de string, también devolvió un entero, de la misma manera que memcmp y un montón de funciones de comparación que la podíamos usar tranquilamente como una función de callback o como parte de una función de callback, digamos, del quicksort. Bueno, observen ustedes que aquí tenemos que implementar la interfase comparable, y la interfaz comparable te obliga a implementar el método compareTo. Y el método compareTo, adivinen qué, es exactamente igual que en el quicksort y que en C, que va a devolver un entero que es 0 cuando sean exactamente iguales los objetos que estamos comparando, menor que 0 cuando el objeto a comparar esté antes, y mayor que 0 cuando esté después. Así que de la misma manera que hacíamos esas funciones de callback, es muy similar la implementación que tenemos que hacer en Java. Es por eso el orden de enseñanza, ¿no? Es muy conveniente aprender ANSI C y luego Java. Digamos, por lo menos eso es lo que yo creo, porque te permite entender y comprender de bajo nivel qué es lo que está sucediendo y por qué
a Java se le ocurrió que el compare_to tenía que devolver un integer. Bueno, vamos a volver sobre este tema de colecciones y demás cuando veamos clases genéricas, porque realmente, como dije antes, este es un mal ejemplo, pero bueno, creo que es importante como para saber cómo eran las cosas antes, para poder comprender más fácil cómo son las cosas ahora y las ventajas que nos traen los últimos cambios que se han implementado en la plataforma Java. Eso es todo, muchísimas gracias y estamos en contacto.